Bueno, pasados los Reyes y pasada la celebración del Día del Poder Judicial, tienen que comenzar las actividades del año ya de manera normal. El año escolar se inicia formalmente este lunes 8, Gustavo, y se espera que las escuelas comiencen a funcionar. Lo que uno obviamente ha observado en horas de la mañana muy temprano es que parece que no hay actividad escolar. Por lo El menos tránsito vehicular, tú te das cuenta. no como siempre, porque no había ese tránsito que ya uno conoce que Que, por provoca supuesto, entaponamientos. así es. Pese a todos los llamados que con tiempo hicieron, tanto los directivos de las escuelas públicas y privadas como el propio ministro de Educación, Andrés Navarro, Sí. decía que no se podía perder tiempo, que desde hoy debían estar puntuales los alumnos en las escuelas. Algunas de las escuelas privadas, colegios, por ejemplo, destinan el lunes para labores de limpieza, higiene, como es el primer día del año escolar, entonces, para limpiar supuestamente las aulas. Pero me parece eso Pero eso irracional. en las escuelas privadas. Sí, bueno, Eh, porque estaba todo un fin de semana, no se puede planificar bien. O sea, Ya. Pero de todos modos, eso es. Así que también, luego de la celebración del domingo como el Día del Poder Judicial, hemos visto el discurso solemne que pronunció en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema y presidente del Consejo del Poder Judicial. El presidente Danilo Medina estuvo allí, acudió conjuntamente con algunos ministros y funcionarios gubernamentales que le acompañaron. Lo más importante y lo que destaca, Gustavo, es el discurso pronunciado por Mariano Germán sobre el estado de la justicia en la República Dominicana en el año 2017. Mariano Germán destaca especialmente el cumplimiento por parte del Poder Judicial de su labor, pese al escaso presupuesto que tuvo el Poder Judicial en ese año. Y además dice que a los miembros del Poder Judicial hay que felicitarlo por un cumplimiento en las condiciones en las que ellos bueno, pudieron desempeñarse. este discurso, Fausto, sigue, vamos a decir, una línea del magistrado Mariano Germán, desde hace 2 o 3 años a esta parte, de defenderse y defender el Poder Judicial que él lidera. Un poco tratando aquello de que se vean las luces y no las manchas del Poder Judicial, y por cierto que ha habido muchas manchas en los últimos tiempos, destacando que pese a que ellos no cuentan con un presupuesto suficiente, eso es verdad, en ese aspecto le asiste la razón, al Poder Judicial no le entregan el presupuesto que le corresponde, pero él trata de minimizar todo el tiempo los graves errores y las graves dificultades y faltas del Poder Judicial, incluyendo a jueces que han sido agarrados infraganti, vamos a decir, cometiendo actos de corrupción. Y el propio Consejo del Poder Judicial que él preside ha tratado de actuar una vez que se han hecho esas denuncias, sobre todo cuando el Ministerio Público se ha movido, ¿no? Entonces, pero él trata de todo eso minimizarlo y resaltar lo que entiende que son cosas positivas. Sin embargo, él da una estadística hablando de la cantidad de fallos emitidos. El fallo no dice mucho si se ve de manera numérica, porque hay que ver la calidad de esos fallos. Ya algunos abogados han subrayado y dicho, bueno, es verdad, ha habido muchos fallos, pero hay muchos fallos en que simplemente una corte, un juez, da un fallo como diciendo, bueno, uno al lugar para salir de eso, o declinar un caso que se le presente, ¿verdad? Cuando no son unos fallos muy cuestionables. Entonces, todo eso diría más si uno analiza la naturaleza de cada fallo, más que decir tanto, hemos logrado tantos fallos. Porque, La bueno, cifra que él ofrece es de fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia y por todos los tribunales que dependen de ella, de un total de ingresos de casos en el sistema judicial de aproximadamente 500.000 casos, él dice que se han fallado unos 400.000. Es decir, que la mora judicial ha bajado sustancialmente, según el magistrado Mariano Germán. Los casos en los que mayor sentencias o fallos se han producido es en materia penal. Él dice que en materia penal se produjeron en el año 2017 cerca de 180.000
decisiones de carácter Obvio que penal, eso deben serlo. seguido en materia civil, Es más fácil, pienso en yo. materia administrativa. En el sentido de que la mayoría de los casos comunes, de delito común, Sí. eso es penal. Y yo creo que difícilmente eso se prolongue mucho cuando se trata de un individuo, un ratero que arrebató una cartera, que se entró a una casa y sustrajo algún bien, porque regularmente eso son cosas que no se debaten tanto. Esas son personas incluso que ni pueden pagarse un buen abogado. Muchas veces le ponen uno de oficio, ¿verdad? Sí. Y ese lo que trata es de arreglar las cosas y decirle, mira, admite para que te vaya mejor, y ahí no hay grandes inconvenientes. Eso es distinto a una litis, por ejemplo, comercial entre dos partes importantes que se paguen buenos abogados, o con los casos de corrupción que involucran a gente con poder político. Esa que fue son la gran funcionarios. ausencia del discurso de Mariano Germán. No abordó el tema de la corrupción en el ámbito judicial, ni se refirió a las medidas adoptadas por el Consejo del Poder Judicial como ente disciplinario en este caso, para paliar el problema de la corrupción en la administración de justicia. Incluso Mariano Germán habló de la necesidad de una justicia independiente, habló de la necesidad de una justicia con transparencia, habló de la necesidad de una justicia que asuma las nuevas tecnologías como el desafío importante. Proclamó el 2018 como el año de la adopción de nuevas tecnologías en el Poder Judicial de República Dominicana. Pero sin embargo, el magistrado no se refirió a los problemas serios que tiene la justicia para juzgar a los propios miembros del Poder Judicial, que dependen su juzgamiento sobre todo de los sometimientos que haga el Ministerio Público, o para juzgar a otros, a terceros, que tienen vínculos políticos y que normalmente tienen protectores en el sistema judicial. Como señalaba al principio, él ha seguido la línea de minimizar las falencias y resaltar y ponderar mucho lo que él entiende que son las virtudes del Poder Judicial bajo su administración. Ahora bien, con esto de que la justicia no se está tardando, yo pienso que eso no es un mérito exclusivo de esta gestión, porque una vez que se hicieron los cambios, que se aprobó el Código Procesal Penal, todo eso cambió mucho. O sea, es una historia que no comienza ahora. Habría que comparar y ver. Sí. Si es algo nuevo, eso de que se está fallando rápido y se fallan muchos casos, o ya es algo que ya estaba establecido. Aquí vimos, por ejemplo, casos de verdad gruesos, como el de los fraudes bancarios, que por más vuelta que dieron esos abogados expertos en hacer muchísimas cosas, al final se cumplieron esos plazos y hubo que fallar, ¿verdad? O sea que ya eso está establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, yo no le veo a eso como tanta novedad, vamos a decirlo de otra forma. La justicia, de todos modos, de República Dominicana no puede escudarse en el tema del presupuesto. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Arias Espinal, explicó que cuando Mariano Germán entró como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial tenía un presupuesto de 3.500 millones de pesos. ¿Y hoy? Y que al terminar el año 2017, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia es de 7.500 millones de pesos. Es decir, más de la mitad, más del doble de lo que recibía hace 5 años, la Suprema Corte de Justicia lo está recibiendo hoy. Quizá le falte más recursos. Eso le falta a muchísimas instancias del Estado Dominicano, con un Estado pobre y que no siempre se administra de manera más racional posible. Pero hay que hacer las cosas con lo que usted tiene, con los recursos que usted dispone. Así es. Vamos a hacer una pausa. Bueno, Fausto, empezando este año, ¿verdad? Siempre cuando comienza un año se hacen listas de propósitos y cosas, pero es necesario desde los medios, uno que analiza la realidad y la comenta, poner sobre el tapete grandes pendientes que hay en la República Dominicana. Y podemos mencionar varios. Uno de ellos es una ley de agua muy necesaria. Eso tiene más de 20 años dando vueltas. Y por más esfuerzo que hizo en aquella ocasión don Augusto Rodríguez Gallar, cuando estaba en el INDRI,
los diversos ministros de Agricultura, luego cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, eso viene y va a la CAS, todas las entidades de INAPA, no se logra que se apruebe esa ley de agua. Pero tampoco tiene promotores en general, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, gente que haga esfuerzo para que el tema esté presente. Bueno, sí, los funcionarios encargados, las instituciones, porque no me gusta hablar de personas, las instituciones como el INDRI, la Agricultura, Medio Ambiente, han estado esforzándose, la propia CAS y el INAPA. Y de hecho ya han estado reuniéndose con las comisiones de trabajo en el Congreso. Ahora, yo creo que nuestro Congreso, y que me perdonen los amigos congresistas, han sido vagos en ese sentido. Son más de 20 años. Todo el mundo sabe la importancia estratégica del recurso agua en todo el mundo. Pero eso, y no aquí, eso no es un tema necesariamente, Gustavo, del interés de los congresistas. Son los partidos los que deciden sí, la pero, agenda. Bueno, pero los congresistas forman parte de los partidos. Eso te dice a ti que quizás hay gente que es elegida y va supuestamente a legislar, pero como que no tiene claras las prioridades. Y si no tienen clara la ortografía, ¿cómo pueden tener claras las prioridades? Pero ellos asesoran, El profesor González Tirado asesoró mucho tiempo ahí. Para que las cosas... Había, dice, sin H y con B, chico. Ay Dios, para que salieran las cosas bien escritas, ¿verdad? Estamos hablando de Sonia Mateo, la senadora de Dajabón, que y mira que ella debe amar, quiso elogiar a Danilo Medina. Ella debe amar mucho el agua porque dice que no le alcanza para comprar la botellita de agua, entonces ese proyecto le debe interesar. Bueno, además para que compita con su amigo, el señor Olgo Fernández del INDRI, ¿verdad? Que ella tiene, ella dirige el INDRI y es un técnico del candidato a senador. Y ellos tienen un pugilato, entonces sí, ella debería impulsar eso, ¿verdad? Para mostrar que ella puede trabajar por el agua. Ya. Bueno, fuera de broma, ese es uno de los grandes proyectos importantes que ha estado bailoteando. Se acabó el año, no se cumplió la promesa solemne del presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, de que tendríamos las dos leyes fundamentales para el ordenamiento político y electoral. Ley electoral, que ya es obsoleta la que existe. La de partidos, que nunca hemos tenido, pero que es fundamental que exista en un Estado moderno, no se pudo. Y ya hay por asuntos internos propios del PLD. Otro asunto pendiente, lo del Código Penal y aquello de las tres causales. Con todo, y que el presidente dijo, sí, estoy claro en esto, y se envió un documento muy bien redactado, muy bien ponderado. Eso ha estado bailoteando. Son de los grandes pendientes, ¿verdad? Y también no podemos olvidar el tema de la impunidad y la corrupción. El Movimiento Verde ha convocado para este 28 de este mes, una gran concentración frente al Palacio Nacional, para recordar al gobierno que esas cosas están pendientes y que hay un pueblo que está pendiente de esos graves problemas también. Mira, recuerdo una entrevista que le hice al asesor hidráulico del Poder Ejecutivo este año pasado. Gilberto Reynoso. Que sabe mucho de esas cosas. Que sabe mucho de agua. Y abordamos en esa entrevista el tema de la ley de aguas y la necesidad de que la República Dominicana actualice su legislación y la administración del agua por razones de protección de las personas y de las vidas, y además de protección de los acuíferos que hay en la República Dominicana. Y eso es fundamental para la economía, el medio ambiente y para todo. Él estaba convencido, Gilberto Reynoso, estaba convencido de que el presidente de la República conocía y sabía de la importancia de la ley de aguas. Y me dijo, no, nosotros contamos con el apoyo del presidente de la República, que va a estimular al Congreso para que apruebe esa legislación que hace mucho tiempo que está pendiente. Sin embargo, obviamente, parece ser que aprobar esta legislación implica que el presidente ponga de su parte para que los legisladores del PLD puedan aceptar y aprobar una legislación como esta. Lo que es un tanto penoso, Fausto, porque se supone que es un poder. De hecho, en la democracia, la gente se suele olvidar, las democracias representativas, como supuestamente la nuestra, el poder más importante es el Parlamento. No es ni siquiera el Ejecutivo. Caso es el poder Ejecutivo. Pero aquí somos muy presidencialistas. Porque nada puede pasar por el Congreso Nacional sin el estímulo o la aprobación del presidente de la República. Sí, cuando hay una decisión política, se envía una señal y se hacen las cosas rápido. Tú sabes que, por ejemplo, aquí se envió y se discutió y se aprobó
sin muchos debates, la ley de presupuesto, el presupuesto y ley de gastos públicos del 2018. Hay un mandato en fecha, etcétera, que se establece muy claramente. En el caso contrario, se opera con el presupuesto del año anterior. Exactamente. Bien. Cuando el presidente de la República envía una ley y dice que tiene interés en que esa ley sea aprobada, con una sola excepción, todas esas leyes se aprueban. El único proyecto que no ha sido aprobado 2 veces enviado por el presidente ha sido el Código Penal de República Dominicana, en donde se contempla, por aprobación del presidente de la República, tú lo mencionaste, las 3 causales para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se produce un embarazo por una violación o un incesto, cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el producto del embarazo es fallido. Esas son las 3 causales. Los congresistas no han querido y han aprobado de manera distinta a lo propuesto por el presidente esta legislación. Ahora, ¿qué hay ahí detrás? Pero de nuevo debió abordarse y dejar morir todo eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? Una presión muy fuerte de grupos religiosos fundamentalistas, incluyendo evangélicos y la Iglesia Católica, y legisladores que dicen, bueno, que tienen presión de los obispos y de la gente. Y políticos conservadores también, que ellos mismos asumen esa posición. Pero qué pena que para todos esos partidos y esos legisladores no tengan claro lo que está ocurriendo en el mundo primero con el tema del agua y después aquí en República Dominicana. O sea, la importancia que eso tiene para la vida del país. Parece que ellos no se han cerciorado de eso. Quizá deberían invitar a Gilberto que le dé una buena charla con ese libro excelente que él hizo, donde explica todo eso, con qué contamos, dónde están esos recursos hídricos nuestros y qué podría ocurrir si no se racionan y no se cuidan a tiempo. Ya. Pero bueno, hay otros temas de carácter político que tampoco pasan. Por ejemplo, la ley de partidos políticos. Sí, ya la mencioné en principio. No han pasado. No. Y ese tiene interés político. Bueno, el propio senador parcial. Victoria Yep dijo, no, admitió el senador de María Trinidad Sánchez, dice, no, la culpa la tiene mi partido, el PLD. Al no ponerse de acuerdo en una pugna que hay que decirlo con toda claridad, una pugna del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández respecto a si las primarias deben ser al unísono, obligatorias y con un solo padrón, o si deben ser privativas de cada partido, la forma en que se hacen las cosas y con su padrón propio. Eso mantiene ese tranque. Y se habló de unos juristas, que una opinión, y no se ha llegado a ningún punto. Pero no se identificó quiénes eran los miembros de la comisión de juristas, que eran 5, y posteriormente fue aumentada a 2 más, que eran 7, pero nadie se ha atrevido a mencionar los nombres. Reinaldo Pared dijo que los tenía. Bueno, ya hay unos cuantos amigos muy queridos juristas que han estado emitiendo sus opiniones. Pero ya opinaron. Pero uno sospecha que quizá uno de esos sería de los que integrarían ese equipo. Además de que dice que vienen 2 del exterior. Vamos a ver, vamos a otra pausa. Bueno, Gustavo, hemos comenzado el año 2018, estamos apenas comenzándolo, por supuesto. Hay muchos temas pendientes del año pasado, 2017, y uno se queda con la impresión de que, por supuesto, hay temas como los que acabamos de mencionar hace un momento en el comentario anterior, que no se mueven. ¿Por qué? Bueno, porque tú discutes la ley de agua, tú hablas de la necesidad de la ley de agua, tú dices que esto es necesario, pero en el Congreso no lo entienden así. O discute la ley de partido, igual. Estamos como en una especie de inmovilismo. Todo se está quedando en el mismo sitio. Y da la impresión de que caminamos o de que avanzamos, pero en realidad estamos plantados como una especie de pie de plomo en el mismo sitio. Ahora, ¿a qué se debe eso? A que tenemos un partido político, el Partido de la Liberación Dominicana, en donde antes existía lo que se conocía como el centralismo democrático, es uno de los principios del bochismo, en donde la minoría se subordina a la mayoría. Más bien el leninismo, adaptado a República Dominicana. Bueno, pero eso es lo que se llama el bochismo, en donde las decisiones se toman por mayoría de votos en los distintos órganos, desde un comité de base hasta el comité político, que es el principal órgano de decisión del Partido de la Liberación Dominicana. Esas cosas han ido cambiando, entonces se han dado
como sustitutos de este tipo de principios en las negociaciones. Por ejemplo, un sustituto del centralismo democrático resultó ser el pacto firmado en el año 2015 por Danilo Medina y Leonel Fernández y los demás miembros del comité político para no elegir nuevas autoridades del partido, para dejar a los mismos senadores y los mismos diputados y para que el presidente y la vicepresidenta sean las mismas personas que fueron electas en la elección del año 2012. Es decir, aprobar una reforma de la Constitución y así pasó. ¿Qué ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana? Que todo esto se extiende y el PLD sigue siendo la fuerza predominante, entiende que no hay muchas cosas que cambiar porque todo está marchando bien, la economía está creciendo, no hay inflación o la inflación está controlada, la tasa de cambio está controlada, el tema monetario y financiero es un tema que también, digamos que el país corre fuera de cualquier tipo de sobresalto. Entonces, el PLD entiende que no hay que cambiar nada, por tanto todo puede seguir igual. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2020. ¿Habrá o no habrá reelección? Leonel Fernández como presidente del partido tiene fuerza que tiene o que debía tener un presidente del PLD como para hacer alguna convocatoria, debatir temas distintos. Ahora lo que se dice es que Leonel Fernández está recogiendo 2 millones de firmas para hacer una propuesta de candidatura avalada por firmas. Eso en el PLD no tiene tradición. Bueno, se dice eso, tiene ningún valor. Lo que otros han dicho, dirigentes de su litoral, es que ellos quieren un poco como saber con quién cuentan en este momento, porque no es un secreto que a su grupo se le han sustraído muchas lealtades, mucha gente, ¿no? Que han sido conquistadas por las mieles del poder, que en este caso están en poder del danilismo, del presidente Medina y su gente. Entonces, él quiere saber como con qué cuenta. Yo no sé si para eso hay que recoger 2 millones. Claro, no, de su gente, No, yo no sé si son 2 millones, de su gente. Él quiere ver, ellos están haciendo su propio padroncillo, lo han criticado, para ver con qué ellos cuentan. ¿Con qué ellos cuentan? Bueno, puede ser para eso que tú dices, si yo daría ese paso de finalmente buscar una candidatura por otro lado, independientemente de que el PLD lo elija o no, o si es simplemente para saber con qué cuenta para poder incluso negociar y salir lo menos mal parado posible, si se da una situación en la que tenga que de nuevo pactar, no con las mejores condiciones, no en ventaja con el presidente Medina. Ya hay voces, terceras voces que están saliendo. Aquí estuvimos recientemente a Miguel Andújar, un dirigente que en las interioridades del PLD es muy conocido y conoce a mucha gente dentro y fuera de República Dominicana. Él es fundador del PLD. Sí, digo porque no es un dirigente muy mediático, pero sí conoce muchas cosas. Y él revela que ellos están reuniendo, por lo menos ya tienen más de 7,000 firmas comprometidas, para lanzar un manifiesto público emplazando a los dos líderes del PLD, al presidente Medina y al presidente Fernández, a que se pongan de acuerdo, a que ya dejen esa situación de indecisión y hagan lo que tienen que hacer, que arriben a un acuerdo y que eso termine. También otros dirigentes como Melanio Paredes, ha estado... Melanio Paredes. Paredes, el exministro de Educación, ha estado también haciendo planteamientos, está también moviéndose, reuniéndose con PLDistas, que no son los dirigentes quizás del comité político, no son los más notables en los medios, pero hay mucha gente que conoce bien ese partido, que tiene contacto con mucha gente de los intermedios, porque hay una realidad que lo han revelado incluso dirigentes importantes, de que ese partido, el comité político, cuando hay una situación específica, es que es convocado y se reúne. El comité central prácticamente no se reúne, los intermedios nada. Las secretarías muy raras veces pueden reunirse y hacer algo. Depende fundamentalmente del presidente del partido. No tanto. El presidente del partido administra el partido. Sí, no, pero no tanto. El secretario general puede también convocar, pero esas secretarías pueden ser convocadas por los incumbentes. Pero ¿qué pasa? Que ya el PLDista común y corriente está desilusionado, si se quiere, no tiene ganas de trabajar política, y si lo convocan, muchos dicen o que hay que ofrecerle una parranda o darle algo para estar en un intermedio, en una secretaría. Entonces muchos dicen eso es un malestar, el PLD no era así. Un partido electoral completamente, solo se mueve para elecciones. Y entonces muchos están diciendo el partido no aguanta un año más así. Entonces por eso yo creo que este de 2018, que ahora comienza, será decisivo. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo.
porque prolongar eso más tiempo es un problema serio, o sea, pues va a llegar un momento en que entonces habrá una ruptura. Pero tal vez conviene que el PLD desate algún tipo de dinámica que sea de ruptura, porque es el mismo Sí, partido para desde que, hace mucho tiempo. para que se renueve. Para que se renueve. A La- veces tu cuerpo se afecta, una enfermedad te toca y tú tienes que romper con la manera en que tú te comportas. Y, no, y además Entonces, para renovar energía, para renovar para energía, fortalecer por la ejemplo. defensa del organismo, ¿verdad? Totalmente. Así las sociedades necesitan esos sacudones, Un sacudirse, sacudión, sí. exactamente. Entonces el PLD lo necesita también. Obviamente no, yo estoy claro que es así. Y yo creo que mucha gente en el PLD Al sistema sabe que es así. democrático, al sistema democrático de República Dominicana le conviene que el PLD sufra un sacudión interno que le permita ver otra perspectiva distinta de la que ha estado viendo desde las mieles del Claro, poder. no solo para que ellos mismos traten de dinamizarse, sino porque eso llevaría también a que otros partidos digan, mira, ellos se pusieron de acuerdo, tenemos que ponernos fuertes para poder competir. Bueno, tú tienes el caso de los reformistas que duraron mucho tiempo en el poder y mira cómo se han comportado. Es decir, los reformistas saben ya lo que es estar fuera del poder, aunque ellos han estado en el poder muchas Eso veces. nunca están fuera, ellos siempre buscan la manera. Tú lo sabes, pero digo, los reformistas saben lo que es. Lo que es perder su organización. Sí, claro. Porque eso para ellos es una cosa inexplicable, que ellos tuvieron tantos años de poder y de gobierno y se fueron disminuyendo. Diluyeron. ¿Y qué decide el PRD? Quien vio el PRD en el año 2002, que además del Poder Ejecutivo, arrasaron en las congresuales y municipales, uno piensa que no es el mismo partido de hoy, que ya es otra cosa, que se creó, porque ha disminuido completamente. Así es. Entonces, ahí está el PRM que está intentando hacerse como partido, está enfrentado a algunos obstáculos. No es tan fácil uno construir un partido, pero se destruye también fácil si usted se descuida. Pero es todo el sistema de partidos políticos que está en quiebra, Gustavo. Ya hemos visto las serias dificultades que tienen los partidos políticos para conquistar o conseguir militantes o adhesiones. En las encuestas incluso del último año hemos visto que los independientes, los que no son de ningún partido, son más que los que pertenecen a los partidos políticos. Los que se declaran así entre la población. Exactamente. Entonces hay un serio problema de la política dominicana. Tal vez los partidos se confiaron demasiado en su manera de ser, su manera de gobernar y su manera de responder a las expectativas de la sociedad. Claro, si tú piensas que tú eres lo mejor y que no necesitas cambiar, nunca te va a autoobservar con sentido crítico. Eso suele pasar en personas y en instituciones y es muy lamentable que sea así. Entonces, esa es la situación que tenemos, no solo del PLD, ni del PRD, ni del Partido Reformista, sino de todo el sistema de partidos políticos de República Dominicana, incluyendo los que han surgido recientemente como el PRM o los que han ido brotando como organizaciones alternativas, Alianza País, Opción Democrática, el partido Opción por la Democracia, como se llama el partido de Max Puy, Alianza por la Democracia, y otras organizaciones políticas que no logran dar el paso de avance, como el Frente Amplio y muchísimas otras. Hay que revisar sencillamente el sistema de organización de partidos políticos y su manera de responder a las expectativas de la sociedad. Muchas gracias por la compañía.